el efecto Maines hizo que este candidato a la presidencia en México, Jorge Álvarez Maínez, haya pasado de tener 100,000 seguidores en TikTok, que podríamos argumentar que era básicamente sus amigos, su familia y la base política de su partido, al menos los allegados a su esfuerzo de campaña, que pasara de tener 100,000 seguidores a tener hoy, 17 de abril, 1,500,000 de seguidores en TikTok. Comparando con las otras candidatas, pues digo, Sheinbaum sigue ganando. Ella ya tenía su cuenta en TikTok desde que era jefa de gobierno, ¿no? Y ella pues tiene actualmente 2.3 millones, me parece. O sea, todavía está arriba, pero vaya, ya no está tan lejos. Y Xochitl, pues sí, la verdad es que así como en la encuesta, pues también se quedó un poco estancada en cuestiones de TikTok. No llega ni al 500,000 de seguidores. Y en parte, digo, estábamos platicando aquí Isma y yo antes de empezar a grabar este chisme político de hoy, que sí, este crecimiento sí obedece, o este efecto Maines sí obedece hasta cierto punto en una especie de carisma bonachón que está generando pues este candidato, que tal vez lo está generando a partir de su última participación pública en el primer debate presidencial. Pero lo que aquí quisiera desmenuzar contigo un poquito, Isma, es hacer ver a nuestra audiencia que en política, nuevamente, no hay sorpresas, solamente hay sorprendidos. Estamos 100% seguros que este movimiento o este ascenso de la espuma de Maines está orquestado desde antes. Estuvo diseñado tal vez cuidadosamente incluso por el jefe del partido, Dante Delgado, muy famoso en la esfera política aquí en este país. Y pues es, a mi parecer, o sea, es algo un tanto inaudito. Creo que solamente lo habíamos visto en algún momento con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, pero vaya, eso fue una campaña, prácticamente una sola campaña de 18 años la que hizo este señor, comparado con el efecto que está haciendo Maines ahorita. Y también quisiera, Isma, comparar un poquito o ver los paralelos que podríamos ver entre Maines y lo que fue la campaña de Bukele en su momento en El Salvador, o este tipo de efectos bukelistas, así de contendientes por cargos públicos que se muestran jóvenes, que se muestran irreverentes, que buscan como otra o ofrecen otra salida a pues a dicotomías que ya existían previamente en los países, a luchas entre, no sé, entre dos partidos, por ejemplo, y ver qué tan genuino es esto. O sea, sé evidentemente, y creo que aquí todos sabemos que de acuerdo a las últimas encuestas esta semana, después del efecto del primer debate, pues la realidad es que no ha cambiado mucho el panorama. Claudia Sheinbaum sigue posicionándose como la primera preferencia electoral, con casi el 60% de preferencia. Xochitl pues sigue estancada, no ha logrado subir, no ha logrado tener el efecto que los partidos detrás de ella quisieran. Y Maines pues es el único que subió un tanto, o sea, del 6 al 8%. Son 2 puntos porcentuales, lo que según vi en la encuestas de Bloomberg que subió. Pero vaya, todavía no es suficiente ni para alcanzar a Xochitl Gálvez todavía, ¿no? Y mucho menos a Claudia. Entonces, quisiera aquí comparar un poquito y analizar este efecto Maines contigo. ¿Tú de dónde partirías para que nuestra audiencia conociera este efecto? Pues yo partiría del análisis de lo que significan las campañas electorales, Mau, para la mayor parte de los ciudadanos en México, históricamente. Y pues, de una u otra manera, lo que podemos coincidir a lo largo de, pues ahora sí que de la historia o de, pues no sé, del tiempo que comprende históricamente estas temporadas de elecciones, es que hay un hartazgo ciudadano por el bombardeo de propaganda que hay de uno y otro partido. Yo creo que en algún punto ese hartazgo se convierte en un apagón emocional de las propias audiencias o de los propios electores. Es muy de interés mencionar, me parece, que todavía hay un porcentaje ahí que no sabe si va a votar. De hecho, creo que hay una menor participación de gente en esta elección. Curioso, ¿no? Porque después del debate, me parece que incluso el dato era de que había habido menos audiencia para el debate
que no sé si en el histórico de 2018, en el primero, pero sí hubo menos gente interesada al menos en conocer la propuesta de los candidatos, es lo que podemos inferir de una u otra manera. Pues se tratan de hacer los debates en domingo para que la gente en ese espacio ya como familiar de 8 de la noche, donde ya llega después de trabajar, si es que trabajas los domingos se supone, ya estás en tu casa, te estás preparando para dormir y pues de alguna u otra manera lo piensan para que haya más audiencia. Sin embargo, pues hubo menos televidentes, además de que el debate en su formato y además en su ejecución de producción, pues dejó mucho que desear. Yo me siento identificado, digo, será nuestra generación la que por efectos de las redes sociales ya no tenemos retención ni capacidad de concentración, pero también ya en un punto se volvió tedioso incluso la última parte del debate, ¿no? Como que me hubiera sorprendido que alguien de plano estuviera pegado a la pantalla y no hubiera agarrado su celular o se pusiera a hacer memes mejor, y me incluyo. ¿Por qué? Porque finalmente creo que llega un punto en donde saturas a la audiencia, y eso también es efecto de las campañas políticas, en donde un año antes ya se está hablando de un candidato, de quién se iba a ser destapado, que si las internas, que de las internas quién quedó. Y al final lo que pudimos ver es que, y lo que siempre vemos, es que lo que más resuena son los escándalos de los futuros candidatos o de los que ya son candidatos. Empieza la guerra sucia desde pronto, claro que se ve intensificando rumbo a la elección, al día de la elección. Y también como que empezamos a ser insensibles, eso es lo que yo denominaría, como que hay una cierta insensibilidad de la audiencia en un punto de sentirnos hasta bloqueados por escuchar el mismo tono político, la forma en que los políticos tratan de comunicarnos lo que son las propuestas, lo que planean hacer, porque como quien dice, ya nos la sabemos, ¿no? Y en el efecto Maines lo que yo veo, o sea, porque evidentemente creo que de los tres es al que de alguna u otra manera tiene más carisma. Recordemos que Xóchitl justo hace un año, prácticamente en julio, agosto, se denominaba lo que era el efecto Xóchitl, pues por su desfachatez, por ser una mujer realmente dicharachera, pues que tuviera este folclore que el mexicano identifica como parte de su cultura, ¿no? De expresiones, pues de esas que usamos de vez en cuando nosotros, o nuestras mamás, o nuestros abuelos, y que nos sentimos que es parte de esa cultura nuestra, mexicana, pero de repente empezamos a ver una Xóchitl acartonada, empezamos a ver que como con camisa de fuerza, ¿no? Sus expresiones, sus ideas, incluso sus propuestas se contradecían con lo que ella misma decía, en lo que creía. Pues sí, evidentemente afectada por el tema partidista, en el cual pues, para poder llegar ahí tuvo que subirse un vehículo partidista de los tres partidos que están ahorita en alianza con la oposición o como oposición contra Morena y aliados, pero definitivamente lo que vemos en Maines, no sé hasta qué punto es la reactivación de la sensibilidad de la audiencia. Como que hizo un clic con la gente, no sé si también porque sabemos que es difícil de que vaya a ganar, entonces lo vemos como, suena mal, pero de alguna manera simpático porque es inofensivo, ¿no? Porque no es el político que, pues no sé, que decimos, este me va a engañar, ¿no? Este me va a prometer y no me va a cumplir. De alguna manera lo vemos joven, lo vemos apegado también a la generación pues millennial de alguna manera. Los centennials tampoco están muy lejos de él porque pues si tiene algo de arrastre, sobre todo también es en TikTok. Y tiene pues una forma de ser o se ha venido soltando de alguna manera, se ha ido creciendo en el sentido de sentirse cómodo en las redes. Y creo que finalmente el futuro de la política sí está en las redes sociales, ya se demostró en 2018, y ahora más, y va a seguir creciendo esa tendencia. Incluso las encuestas que son de llamar a las casas o de ir de puerta en puerta, pues van disminuyendo la tendencia de su potencia comparado con lo que son las de plataformas digitales, porque son más inmediatas, porque la gente está más inmiscuida, porque te cuesta menos contestar ahí en el momento en el que tengas chance, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí yo diría que hay una suerte de, pues sí, lo que es ya, ¿no? Como chabacanismo en la candidatura de Maines y también de Movimiento Ciudadano, que creo que eso es lo que ha aportado ese partido desde siempre, ¿no? Desde cuando salía el niño diciendo, cantando esta canción de Movimiento Naranja, y que incluso a mí se me quedó pegada y a todo el mundo, o sea, muy buen trabajo de marketing, muy buen jingle ahí, pero sí como
como que se nos queda pegado más el tema emocional a las audiencias y a todo ser humano, es lógico, que todo aquello que no sea emocional y sea puro y duramente racional. Entonces, al final creo que hay se rompe, ¿no? Como la teoría de que el ser humano es racional y en realidad se nos olvida que las elecciones también son emocionales. No sé cómo lo veas tú, Mau. Sí, sí, son viscerales. Precisamente estaba por ahí viendo un análisis de un ingeniero en música en YouTube, que él te decía por qué la canción de Movimiento Ciudadano, normalmente sus canciones, incluyendo la de Maines, que estamos ahí viendo viral, ¿por qué está pegando mucho más al nivel de que ya se está usando en Asia, en Corea, en China para hacer trends virales de chinos y coreanas bailando así con esa canción? Porque ellos dicen, mira, esta canción es muy escuchada en México, entonces la voy a usar, ¿no? Pero ¿por qué ha llegado hasta allá? ¿Y por qué canciones como las que ha sacado Morena con Claudia Sheinbaum, su canción que se asemeja como una cumbia, y la canción de Xochitl también, ¿por qué no han pegado? Y ni siquiera nos la sabemos. Y yo te lo aseguro que yo te lo estoy contando aquí en el podcast, que no se te viene a la mente pues por ahí la melodía de las canciones, ni siquiera, ¿no? Ni la letra. Es porque están... Algo que hace Movimiento Ciudadano muy bien es que hace parecer que no hace política, que su marketing no es político, cuando sí lo es, obviamente, pero no lo hace verse como la política tradicional. Si te fijas en estas canciones de Sheinbaum y de Xochitl, que los invito a que las busquen ahí en YouTube o en TikTok o donde gustan, tienen demasiada letra y la letra apunta mucho a temas politizados, así como política de que la elección del pueblo recae en cosas así que realmente suenan más como a un himno, ¿no? En cambio, pues en los que diseñan estas canciones de Movimiento Ciudadano se enfocan en mensajes clave, en no solamente el nombre y solamente la posición a la que aspiran y cosas que atribuyan a emociones positivas, ¿no? Por ejemplo, en su momento la de Samuel García, muy famosa en Nuevo León, cuando dice celebremos a la vida Nuevo León, todo va a estar mejor. A todo el mundo se le pegó por allá y digo, realmente tuvo la ayuda por ahí de Mariana, ya tuvimos un episodio al respecto sobre el efecto fosfo, pero creo que aquí Maines está generando un efecto importante de engagement en redes sociales. De eso quiero platicarles un poquito. Hay un artículo muy famoso que se publicó en 2022 de estos dos autores. Uno es Kellyton Brito y el otro es Paulo Leitao, un brasileño, que hablan o que miden el rendimiento de los políticos en campañas en medios sociales en América Latina específicamente. Entonces está interesante porque analiza los casos de las elecciones de Argentina, de Brasil con Bolsonaro, de Colombia con Petro, de México también en 2018 con Andrés Manuel. Y pues ellos recolectaron 65,000 posts de todas estas campañas y las monitorearon durante 300 días y se dieron cuenta que no gana el partido que más publique en redes sociales, no gana el que más ocupe el espacio, como lo harían antes colocando panfletos en la calle y así. Gana el que más interacción tenga con el público. Entonces, una cosa es ver, no sé, en tu feed de Facebook o de Instagram un montón de anuncios de Morena o del PAN, y otra cosa es ver que en el efecto Maines la misma gente es la que está subiendo posts con esta canción o está reaccionando a esta canción o está comentando de chistes y de Maines, a ver, dame tus 3 historiadores favoritos, y Maines iba y le responde, bueno, su equipo de campaña seguramente. Entonces están haciéndolo bien ahí porque de acuerdo con este artículo eso sí demuestra que sí se puede traducir en votos en la elección, pero el posteo no. Entonces aquí sí vemos como una diferencia importante a cómo se lleva la campaña normalmente en la calle. Yo sí creo que todavía es significativo el efecto que tiene la campaña tradicional puerta a puerta, calle a calle, porque no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene redes sociales todavía. Pero, como bien dice Sisma, sí creo que la siguiente elección, la del 2030, creo que sí ahí va a pesar mucho más la red social que lo que vayan a hacer en calle, en mítines y así los políticos. Si seguimos vivos para ese entonces, creo que va a ser todavía más relevante la campaña en medios virtuales que en los otros. Sí, sin duda. Y fíjate que también no sé hasta dónde la gente le pone mucho interés al efecto que tiene el debate
para las encuestas y para el tema de la modificación del voto, o la intención de voto, perdón. Pero en realidad no es tan relevante el debate, en mi opinión, y creo que también se vuelve más bien, pues sí, un ejercicio que tendremos que tomarlo pues para observar el contraste, ¿no? Del temple de cada uno de los contendientes, sus respuestas. Esto también ya lo habíamos comentado en el episodio pasado, entonces no me voy a extender más ahí. Sin embargo, lo que sí resulta interesante pues es ver las tendencias, ¿no? O sea, puedo decir que mañana Xochitl Gálvez subió un 1% y Claudia Sheinbaum bajó un 0.5 y Maynes subió un tanto. Pero al final la tendencia creo que es lo que marca la probabilidad de quién es quien va a ganar, ¿no? Y eso es lo que vemos en un recorrido histórico. Y me parece que ya hace justicia que a la mitad de la campaña electoral en la cual nos encontramos literalmente en ese periodo de tiempo, pues precisamente vemos que, al menos estoy fijándome ahorita, fíjate, en la encuesta, en el barómetro electoral de Bloomberg, que pues podríamos identificar con ser de derecha de alguna forma, y ubica a Sheinbaum, que al inicio de lo que fue la campaña en noviembre en 2023, pues estaba en un 64% la intención, el 25% para Xochitl y en 10.3% para Movimiento Ciudadano, cuando Samuel García pues era el candidato, ¿no? Del propio Movimiento Ciudadano por elección del dedazo casi casi, pues por una elección unánime dentro del partido donde nadie, pues ahora sí que nadie se peleó, por ahí excepto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que está disconforme con el grupo de Dante Delgado y de alguna manera se ha venido dando un conflicto interno de partido que no habíamos visto antes, pero pues luego empezamos a ver las fluctuaciones, pasa diciembre, donde la gente ya está más distraída, sube de repente, repunta Sheinbaum en enero, baja Xochitl como en una inversa, como en un tipo de gráfica de reflejo, sube la proporción más o menos Claudia, baja Xochitl, baja también, ya para esas fechas me parece que estaba, no me acuerdo si ya estaba Maynes como candidato o estaban todavía por decidir quién. Pero luego vemos que con Samuel se llegó al 10.3, más o menos por ahí coinciden casi todas las encuestadoras. Y también ahorita, pues digamos que Maynes ya no está tan lejos de ese 10.3, al menos Bloomberg lo referencia como en un 8.7% de preferencia pues electoral, ¿no? Mientras que Claudia sí ya bajó al 58.4, es decir, al menos aquí se dice que bajó pues que prácticamente 7 puntos, ¿no? A lo que fue el inicio de la propia campaña. Y Xochitl, por otro lado, menciona que ha subido pues prácticamente también los 7 puntos que perdió Claudia, ¿no? O sea, de pasar de un 25 prácticamente a un 33%, si cierro ahí la décima. Y si nos vamos al economista, que pues también pudiéramos decir que es de derecha de alguna manera, para ser justos, ¿no? Porque también sabemos que algunas casas encuestadoras ubican a Claudia por mucho más arriba. Entonces se me hace más dinámico y mucho más objetivo para la audiencia que veamos lo que opinan los que no son tan proclives a la cuarta T. Dice que en una preferencia bruta de casi 2-1, ya que casi cada 10 electores, el 50.5%, aseguró que votaría por la candidata de Morena y el 30 de cada 100, o sea, el 28.8% dijo que lo hará por la contendiente presidencial del PAN, ¿no? Y solamente un 4.8% pues por Maynes. Entonces aquí estamos viendo unas proporciones en donde Maynes pues representa o está atrás, 10 veces atrás que lo que va a obtener Claudia Sheinbaum según esta encuesta. Xochitl está pues ahora sí que 25 puntos abajo prácticamente, o un poco menos, perdón, que 25 puntos, es decir, el doble prácticamente, ¿no? Entonces, con esta tendencia lo que vemos es que precisamente pues ya para Maynes, el crecimiento que pueda tener de aquí a las elecciones, dudo, pero pues puede estar en tela de juicio también, todo puede ocurrir en la política. No sé si le alcance para arrebatarle al PAN, pensando que si estas encuestas, como casi todos los analistas, también coinciden en que pues, la tendencia de Claudia es para ser la próxima presidenta, de acuerdo al histórico. Y lo que creo me parece es el objetivo de MC, como bien mencionaste antes, Delgado, que les quieran cobrar la de Monterrey, ¿no? La famosa de que pues iba a ser Samuel y siempre no, y se tuvo que regresar a cuidar, pues ahora sí que su guarida y todo esto,
como gobernador y pues ya no pudo contender. Me parece que al final el objetivo de MC en estrategia electoral pues sí es dejar claro que van a ocupar en futuros años el lugar que ahorita tienen esos tres partidos como oposición, porque además recordemos que es muy fuerte lo que aquí refleja, ¿no? Estamos hablando del PAN y del PRI como los últimos dos partidos que estuvieron en sexenios pasados alternando, que tienen estructuras. Digo, evidentemente una encuesta no dice lo que va a pasar ni refleja la realidad completa. Solo son, pues digamos que es una fotografía de alguna manera, ¿no? Una referencia. Obviamente hay estructuras territoriales del PRI muy importantes, del PAN también, históricas. Sin embargo, también vemos unos reacomodos entre partidos en donde mucha gente de estos partidos se fue a Morena, también el PT como que tiene más peso que antes, el Partido Verde sigue fuerte en ciertos estados. Entonces, pues lo que sí llama la atención, en mi opinión, es que el combinado de los partidos de la alianza opositora, al menos hasta ahorita en intención de voto, me parece que está igual que cuando inició más o menos Xóchitl o como acabaron en 2018 perdiendo la candidatura precisamente con Ricardo Anaya, perdiendo, perdón, la elección. Y más o menos la misma tendencia se observa con Claudia, ¿no? Que va a llegar a los, pues quizá a los números de votación que obtuvo Andrés Manuel López Obrador siendo electo presidente en 2018. Aquí lo interesante, o sea, si esta ya es la tendencia más o menos y pensamos que esto es lo que va a ocurrir, aquí el efecto Maynes es lo que importa y no importa tanto como porque si va a ganar como el caballo negro que de repente desbancó a Claudia, que se antoja muy, muy difícil, ¿no? La verdad. Pero creo que el análisis tendría que estar en qué está ocurriendo con este tipo de personajes, como tú mencionaste bien, como Maynes, porque esto nos va a dar, al menos a los analistas, a los interesados en los temas electorales y campañas, el qué está ocurriendo con las audiencias. Bien mencionaste que hay una tendencia y hay estudios en donde se dice que la mayor interacción que ya se tiene con la gente es donde más hay como este cambio de percepción quizá o este acercamiento con un candidato y ya no nada más, yo le llamaría la comunicación unidireccional que dominó la propaganda política en las últimas décadas, en donde también estudios de Gallup, en cuestión de encuestas, en cuestión de investigación, etcétera, por ejemplo, decía que los partidos que más bombean dinero a publicidad son los que ganan, así de simple, ¿no? Y no dudo que hay una relación, obviamente, en que tienes más escaparates, tienes más poder para hacerte llegar a las audiencias por más medios, de diferentes maneras. Sin embargo, aquí vemos algo que está ocurriendo sutilmente que también corresponde a una sociedad tecnológica como la cual vivimos desde hace años con el tema de las redes, en que lo que la red ofrece con gran diferencia a las épocas pasadas electorales es que ha modificado también el papel de la audiencia y la audiencia ya no solamente es un receptor del mensaje, la audiencia ya también emite mensajes de contraste, comparativos, se suma a una campaña sin militar, sin ser afiliado, simplemente dando una opinión neutra, objetiva, que incluso puede repercutir en la percepción de otros que están a punto de ir a votar y no tienen que estar emparejados precisamente con un partido o haber sido pagados por un partido para golpear al otro, simplemente porque hay más interacción democrática, por así decirlo. Hay más voces y no solamente estamos escuchando en la radio los spots de los tres contendientes, ¿no? Sino que hay más escaparates de medios de comunicación visuales, audiovisuales, de audio como este podcast, etcétera, que de alguna u otra manera están en la conversación mucho, poco, lo que se puede escuchar de unos y otros, pero eso nos dice algo muy claro, la gente está más participativa que antes y está incidiendo en la propia dinámica de las elecciones como emisores de contenido y no nada más como receptores. Se acabó el tiempo en el que pues nada más lo que dijeran de la radio, pues te lo vas a chutar, te lo vas a escuchar, te guste o no, y te callas, porque pues ¿dónde vas a ir tú a dar tu voz, no? O cómo vas a dar tu reflexión. Y lo que vemos ahora es que hay una ida y vuelta, hay una dialéctica entre audiencias y candidatos, y es lo que demuestra Maynes, que hay un interés por un candidato que se pone en un live, por ejemplo, a hablar de tales cosas y va agarrando preguntas
o va recibiendo comentarios y va agarrando el hilo de la conversación y la gente dice, güey, me están pelando. Es como Sí. una participación directa, ¿no? Aunque tu foro no esté ahí presencialmente, la gente sí está acostumbrada a que digitalmente tiene un peso. Sí, sí, justamente qué bueno que mencionas el live de Maynes, porque justamente él se hizo también bastante viral en el último live que tuvo desde su casa. Y se veía, o al menos aparentaba ser que era un live sin guión. O sea, nada más estaba en su cocina y estaba esperando pues preguntas del público. Y sí, o sea, de la nada empezó a tener un rendimiento pues común. La gente, como dices, empezó a hacer preguntas. A partir de las preguntas, él comenzó a generar el mensaje, el contenido. Entonces ahí, como tal, el meeting político, el discurso, realmente no lo construyó él, lo co-creó con la audiencia. Y así fue como subió como espuma y terminó teniendo pues literalmente como 3 millones de likes su streaming, y se ubicó esa noche de domingo como uno de los streamers más exitosos del mes, porque pues se equipara bastante a los streamers y a las streamers de videojuegos, que son toda una industria aquí en América Latina. Y a partir de ahí, él sabía perfectamente que al estar en un live, pues también la gente, tanto para bien como para mal, iba a aprovechar a grabarlo, a grabar todo, ¿no? Como le fue relativamente, bueno, no relativamente, le fue técnicamente muy bien, pues mucha gente que empezó a tomar simpatía por él tomó estos clips de video y empezó a hacer sus propias ediciones y subirlo a sus cuentas, porque ellos saben, la gente que está subiendo estos TikToks, pues que si ponen a Maynes en su canal van a recibir views y van a recibir likes y pues les genera satisfacción, ¿no? Entonces, este mensaje se fue repitiendo hasta el punto en el que pues ya llega, como les decía, hoy en día a tener 1,5 millones de seguidores. Y como bien dices, que esto vaya a ser traducido en votos, yo creo que sí, pero no suficiente todavía. Si bien el pecado más grande, diría yo, de las candidatas es uno, que Claudia no tiene el carisma de Andrés Manuel López Obrador ni de lejos, la verdad. Yo que mapeo tendencias ahí en TikTok para mi contenido me doy cuenta que a Claudia se le tacha mucho de robótica, de fría en comentarios y en videos y así. Y no se burlan como tal de ella porque sí la toman como una candidata pues, seria. La toman como la próxima presidenta prácticamente, pero sí la ven muy robótica. Y por el otro lado, pues la candidata de la alianza ya la comienzan a tomar en una parte un tanto de burla, un tanto irónica, como esta sátira política de una caricatura, ¿no? Ya comienzan a hacer ediciones de ella con sus dichos, que pues, algunos han estado desafortunados, incluso insensibles, podría decirlo yo, aunque salga después a intentar rescatarlo ella y el equipo de campaña, pues sí se vieron bastante desafortunados. Uno de ellos, Isma, tú bien lo conoces, lo escuchaste, fue que por ahí en un foro, Xochitl dijo o ese al menos fue la edición del video, dijo que si no tienes un patrimonio a partir de los 60 años, pues quiere decir que estás bien, güey, así textual lo dijo. Y pues mucha gente obviamente se sintió ofendida, sobre todo gente de esa edad o que tienen familiares de esa edad, que saben que la situación económica particular de sus familias o su propia situación económica pues no les permitió construir un patrimonio como les hubiera gustado, debido pues al capitalismo salvaje en el que vivimos, que ya hemos platicado aquí, y pues intentar apagar el fuego ya que consumió tu jardín, pues es barrer cenizas realmente, ¿no? Si lo queremos ver así. Entonces, creo que son sus pecados importantes que por ahora Maynes parece que no ha tenido. Y la verdad, yo creo que aquí este efecto, que si bien no va a ser suficiente para ganar la presidencia, sí es un efecto lo suficientemente poderoso para pavimentar el camino de este partido a convertirse en la siguiente elección o en las intermedias que vienen en la segunda fuerza política en este país y pavimentar el camino incluso para un Samuel García o una Mariana Rodríguez en el futuro que se lancen a la presidencia, y no lo veo descabellado, ¿eh? Yo creo que aquí Maynes su principal misión, desde el partido, la misión no anunciada es esa, es construirse como la segunda fuerza política en este país, Sí, ¿no? por supuesto, yo creo que sería absurdo que Dante Delgado le estuviera exigiendo a Maynes que, no sé, por todas las razones tuviera que ganar la presidencia y si no, no es un buen político o no tendría por qué estar ahí.
No, efectivamente, yo creo que desde que les dieron ese gran golpe, desde la oposición al bajar a Samuel García, a quitarles, pues me imagino yo, toda una esperanza de cómo es que eso se hubiera desarrollado. En mi caso, como analista político, digo, híjole, sí me quedé con ganas de ver lo que hubiera producido un fenómeno Samuel García tan polémico como es, tan nuevo en la política como lo es también. Recordemos que pues finalmente tiene una carrera corta en la política, por así decirlo, y pues bastante exitosa. Y pues sí, de la mano de su esposa, ¿no? Influencer también muy, muy importante. Y de alguna manera han entendido muy bien esa, pues sí, esa conexión con la audiencia en lo que sí podemos llamar, no solo desde el contexto en el que ellos lo mencionan, pues una nueva forma de hacer política, de entender la política, de acercarse a las audiencias que están en este nuevo entorno político, diría yo, ¿no? Entonces, hay cosas que ni siquiera dependen de si eres mejor o peor para captar los mensajes del PAN o del PRI o del PRD o de otro partido, porque eres afín, ¿no?, a su ideología o porque en tu familia votaron siempre por tal o cual partido, sino que ya hay como todo un ecosistema tecnológico de comunicación que también nos condiciona de alguna manera a que nos sentimos, o yo en mi caso, por ejemplo, prefiero checar los datos de lo que propone un candidato más que si me agarran en la calle. O sea, ahorita me agarraron en la mañana, ¿no? Vine a México de visita express por 4 días y me agarraron los del equipo de campaña de alguna candidata, candidato, me dieron propaganda, me dieron mi playerita y todo esto, y pues no sentí como que el interés de querer preguntar nada, y no porque las personas no estuvieran haciendo su trabajo, ¿no? Finalmente son personas que están trabajando porque creen en algo, en un proyecto, y está perfecto, eso es la democracia. Pero yo me siento más a gusto, y no sé si la mayor parte de las personas, como en estos fenómenos, ¿no? De que el millennial no le gusta ya las llamadas por teléfono, y no sé si los centennial prefieren los mensajes, ¿no? Para tener esta libertad de poder contestar después. Y entonces como que prefiero yo también en mi intimidad, en el espacio donde realmente tenga ganas de ver esas, pues sí, esas propuestas de los candidatos, pero no porque me lo exigen, ¿no? Yo creo que eso es muy generacional. Entonces todo esto, no sé si también pues se estén volviendo a capacitar, digamos, que los generales de campañas que hay en todos los partidos, y que digan, güey, la audiencia está cambiando, ¿no? El electorado está cambiando, más allá de que si somos activamente políticos, ¿no? En México, como pudiera serlo en otros países, que definitivamente yo creo que somos más políticos, somos más activos políticamente hablando. Definitivamente hay cosas que son generacionalmente diferentes, y quien no entienda eso, pues se va a ir quedando atrás, ¿no? Así como quien no sabe utilizar una computadora, pues quizás sí ya para muchos trabajos se ve condicionado a pues, no poder ser hábil para lo que se requiere. Entonces, en este caso es muy interesante lo que mencionas de Maynes, porque creo que también ni Xochitl ni Claudia se pueden vulnerar al grado de lo que Maynes hace. Y ese es un asset que tiene Maynes, que es interesante de ver. Por ejemplo, lo vimos con Milei, lo vimos también con Bukele, ya entrando como en las comparaciones externas, ¿no? De quienes sí lo han logrado, quienes ya llegaron, digamos que por la vía express, de un golpe de timón de las poblaciones en decir, estamos hartos de estos políticos de siempre y queremos algo diferente, aunque sea polémico, aunque sea estridente, aunque sea realmente extremo en muchas de sus propuestas, en muchos de sus sentidos, pero que para bien o para mal tienen un manejo de la propaganda al nivel de lo que estamos viviendo y de lo que la gente quiere escuchar, quiere ver, quiere sentir. Y en ese sentido, a mí me parece que Maynes no es que sea un Bukele tal cual, ni un Milei, pero está digamos, que es el que nos está enseñando que hay una beta por explotar en México, con la audiencia que hoy conforma pues el electorado joven, por así decirlo, entre los 18 y 40 y tantos años, ¿no? Ahí es donde yo lo pondría. Y que entonces en esa beta va a haber mucho para que no solo Movimiento Ciudadano, sino que los demás partidos pues se pongan las pilas y digan, oye, pues ¿cómo le hacemos, no? O sea, al final ya un candidato tiene que tener también esta forma de sentirse cercano y pues vulnerarse a que si te hacen cierta pregunta incómoda, pues no te vas a agüitar, ¿no? Que si no traes todo un guión preparado, pues de hecho se trata no de que respondas de acuerdo a lo que te aprendiste o como te entrenaron, sino que de tu viva voz, con todo y el error que puedas cometer,
te animes, ¿no? Te animes a interactuar con la gente, pues así con lo que traes, o sea, como eres de verdad, entre comillas, eso es lo que percibe la audiencia, pienso, que parte de esa simpatía viene del sentir auténtico al candidato. Como bien mencionas, hay una cierta rigidez, pues yo creo que normal en Claudia, pues al haber ya estado en tantos puestos, pues es un sentido político mucho más tradicional. Xóchitl Gálvez también ya tiene un gran recorrido en eso, también trae las amarras de un partido que pues le dice de esto no hables o de aquello sí, y también tenemos que guardar pues evidentemente una investidura de lo que estos partidos representan y por lo que abogamos, y eso pues es natural, eso tenía que haber pensado Xóchitl también cuando le hicieron el ofrecimiento, porque eso iba a pasar eventualmente, es normal, eso es lo que iba a ocurrir de forma natural. Entonces, creo que el que viene aquí a ponerse más cómodo, como en el stage, es Maynes precisamente, porque es el que no tiene nada que perder, es el que mientras más se dé a conocer para que también Movimiento Ciudadano se dé a conocer, ya ganó, es el que precisamente no se tiene que comprometer a nada, porque como no va a ganar, pues no importa qué tan descabelladas o qué cuestionamientos tan grandes haga sobre lo que se está haciendo, se está dejando de hacer, o lo que fue el pasado y lo que puede ser el futuro, porque al final para ellos esto es un experimento. Y todo lo que sea arriba de lo que pudieron haber tenido en 2018, que no he checado cuál es el dato, de lo que obtuvieron de votos, si ya subieron, ya le hicieron. Y por otro lado también saber, como tú bien mencionas, que el proyecto de Movimiento Ciudadano, pues para 2030 puede ser mucho más serio. No sabemos si va a ser Samuel, no sabemos a quién vayan a poner, no sabemos si repitan con Maynes, si sea algún otro candidato incluso, pero lo que sí demuestra es que hay una línea conductual mediática, de propaganda y pues de un estilo más, pues digamos que común para la gente, mucho más cercano en el sentido de entender cuáles son nuestros intereses, nuestros gustos, cómo nos comunicamos la gente que somos más joven, en cuestión de ese electorado amplio que hay, ¿no? Y finalmente, pues también aceptar que conforme vayan pasando los años o los sexenios, pues tú y yo vamos a llegar a los 50, pero vamos a tener todo ese contexto que ahorita estamos pues justamente adquiriendo, ¿no? Entonces, esa es mucha potencia. Un partido que ahorita esté captando eso y lo entrene y lo ponga en práctica, pues en un sexenio, 2 o 3, pues sí te puedes estar pensando seriamente que al menos le arrebatan al PRI, al PAN y al PRD como alianza el segundo lugar en importancia como partido, y pues en una de esas se pueden llevar una presidencia. No sería descabellado pensarlo así. Sí, sí, no sería descabellado. Digo, al fin y al cabo, pues ya gobernaron dos de los estados más importantes de este país en cuestión de relevancia, por ejemplo, en la aportación al Producto Interno Bruto, de relevancia política, como lo es Nuevo León y Jalisco. Entonces, pues no es descabellado pensar que eventualmente llegarán a la presidencia, y justo por eso es que quieren convertirse en esta segunda opción política a nivel nacional, y por eso le apuntan a los más jóvenes, a los canales donde están los más jóvenes, que van a votar por primera vez, muchos seguramente, porque ellos en 2030 pues van a ser la mayoría de la población económicamente activa en este país realmente. Ya ni siquiera nosotros, la generación de Isma, la mía ya ni siquiera, sino ya la de los siguientes, ¿no? Entonces sí es un experimento, como bien dices, en este laboratorio, pues buscan las formas en las que pueden asegurar su campaña para el siguiente periodo presidencial. Y fíjate que también estaba viendo que, digo, los invito obviamente a que vean el próximo debate, el 28 de abril. Va a ser igual por los mismos canales, a la misma hora, a las 8 de la noche. Y este va a estar más interesante, diría yo, porque ya tuvieron la experiencia en el debate. Maynes también ya tuvo por ahí la oportunidad de presentarse en múltiples ocasiones durante el debate. Entonces ya en teoría ya debería de hablar bien de sus propuestas y dejar de presentarse, porque ya todo el mundo lo conoce. El siguiente debate, fíjate, los temas van a ser crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y el cambio climático. Y la particularidad de este debate con respecto al anterior es que no va a ser el mismo formato. Las preguntas no las va a decir como tal los moderadores, sino que hay entrevistas pregrabadas de gente común en la calle, así en todo México, que se encargó de hacer el INE, y las van a proyectar. Y entonces le van a decir: a ti, candidata Xóchitl, te toca responderle a esta persona. Y van a proyectar la pregunta real de alguien de ese tema. Entonces ahí creo que va a estar muy interesante, porque esto no se había visto en otro debate.
y nos va a dar una oportunidad para ver cómo estas personas, cómo este candidato y estas candidatas, pues arquetipan sus propuestas y al mismo tiempo reaccionen, ver su reacción, pues esperemos genuina, de cómo estas personas las preguntan, porque yo sí creo que en el tema de pobreza, los videos de las entrevistas que vamos a ver, pues creo que sí van a despertar cierta sensibilidad en la audiencia de la gente. Y aquí es donde yo diría que se va a poner a prueba el efecto Maines, porque como bien dices, pues él no tiene nada que perder. Realmente no es como que va a perder la oportunidad de ser presidente, porque pues tendría que primero vencer a Xochitl y pues no se ve cerca, y mucho menos a Claudia, pero vamos a poder ver cómo reacciona ante este formato alguien como él, y si comienza a hacer este discurso pues cuasi buquelista, ¿verdad? Ofreciendo, incluso si vemos que empieza a ofrecer cosas o promesas sin sentido, o a lo mejor muy disparatadas o irreverentes, pues entonces ya podremos ver por ahí un esbozo de la estrategia que traen, que es la que estamos por aquí intentando desmenuzar. Sí, yo para cerrar, pues diría que estemos atentos a este debate al que se viene. Pues más allá de lo que podamos esperar del desempeño de los candidatos, yo creo que es interesante ver desde qué óptica justamente abordan los temas, ¿no? Más allá de propuestas que se vuelvan, pues casi que hazme el milagrito, ¿no? Para que el mundo cambie o México cambie de la noche a la mañana, que eso pues no va a ocurrir con nadie, pues o sea, al final de cuentas eh, los temas que históricamente le duelen a México, la parte de los problemas estructurales que tiene, pues conllevan que lo que se vaya atendiendo pues tendrá que ir evolucionando y tendrá que ir mejorando, pues si nos va bien, ¿no? Y otros pues a veces por efecto del exterior o incluso también de la toma de decisiones de quienes llegan, pues empeoran. Entonces, creo que lo que sí podemos aprovechar es a ver justamente la sensibilidad que traen estos candidatos, ¿no? O sea, yo creo que también algo muy criticable o algo que se criticó en sexenios pasados, pues fue que tanta distancia había con el electorado. Precisamente esto es lo que vemos con el dicho de Xochitl, ¿no? Tan desafortunado de si no tienes 60 y ya tienes algo de patrimonio, pues eres bien güey. Pues yo creo que demuestra sí una insensibilidad, quizás su intención haya sido motivar a la gente, yo no lo sé, pero pues realmente lo que dijo lo dijo tal cual, ¿no? Y eso no creo que alguien se haya quedado como, ay, no quiso decirlo. Y pues sí dice mucho de la perspectiva de un candidato, lo mismo que Maines, ¿no? Tratando de acercarse a través de las redes a gente que históricamente no es muy fan de la política o estuvo muy alejada, y saber que la gente dice, oye, he encontrado un nuevo espacio con alguien que se anima a hacer un live y que ahí su hilo conductor sea las preguntas que se le van arrojando, pues qué bueno, o sea, es de celebrar, porque independientemente de cuál sea tu partido o tu orientación política o tu filia ahí partidista, pues yo creo que finalmente lo que importa es que haya esta diversidad de cosas y que dentro de eso digamos, bueno, pues yo me siento más escuchado así, yo creo que esto está mejor, este formato, y después poco a poco se va exigiendo, porque yo no dudo que más adelante otros partidos repliquen lo que a uno le salió bien, y eso no es del todo malo. Significa que pudiéramos nosotros comunicar de mejor manera y más directamente pues nuestras inquietudes para también nosotros exigir más. Sí, sí, justamente al final es hecho como hacer lives, pues es como el equivalente a los 30 a que fuera un candidato a pararse en medio de un bar o de un restaurante a intentar hablar con la gente y conectar, más allá de un meeting solamente dando por ahí un discurso. Entonces yo como mensaje final sí les quisiera decir que también seamos un poco críticos. Entiendo como tal, yo que estoy ahí mucho en redes, entiendo perfectamente lo agraciado que puede ser un trend, una tendencia en redes, lo fácil, lo contagiosa que llega a ser. Entonces tratemos solo de verlo así, como una tendencia creativa, y de no necesariamente definir nuestro voto por esto, sino que sí atender a las propuestas de todos, ¿no? Del candidato y de las candidatas. Lo digo porque pues por ahí sí tengo algunos compañeros que son médicos, algunos conocidos que
pues no van a cambiar su voto a Maynes, y citándolos a estos dos específicamente, a pesar de que les guste la tendencia, la canción y lo que está haciendo, pero por sus propuestas médicas, pues no lo van a hacer, porque así lo consideran. Entonces yo les invito a que hagan esa misma reflexión con el candidato de su preferencia o la candidata de su preferencia, y si van a votar por ella o por él, pues voten por las propuestas, no por la campaña. Porque si no, terminamos eligiendo a personajes en Estados Unidos como Donald Trump, donde pues de repente la gente llegó a votar más por la campaña, y que incluso llegó a engañar a las encuestas en su momento contra Hillary, y pues dejarles ese mensaje. Y pues ya, con este último comentario, pues es momento de cerrar el chisme político de hoy. Nos vemos en el siguiente chisme político. Bye. Chisme político.